donde ya nos podemos hacer e-commerce, podemos jugar juegos desde un servidor, redes sociales, aplicaciones distribuidas como tal. Y acá es donde vienen las APIs, interfaces de programación para las aplicaciones. Los que les interese ser programadores, trabajar en el desarrollo web móvil, la mayoría de que quiere hacer desarrollo de software, tiene que saber qué es una API o cómo funcionan las APIs. En la mayoría de empresas de programación, Halasoft, Mojix, Digital Harbor, los exámenes de ingreso son consumir una API de parte del frontend y de parte del backend crear una API. Esto es básicamente el tema de sockets, el modelo de cliente-servidor, cómo se envía datos, cómo se recibe, justo como lo menciona acá, ¿no? Eso lo vamos a ver, eso se puede programar ya sea en JavaScript, en Java, en C Sharp, en lo que ustedes vean conveniente, en Python, hay librerías Django, Node.js, servidores como Axios y demás cosas, ¿no? Eso lo vamos a ver a detalle adelante. Lo van a ver también en el laboratorio. Acá él explica lo que son los protocolos. Yo usé lo del libro de Tannenbaum. No sé si habrá quedado claro o no, espero que sí. Del dilema de la comunicación. Un protocolo básicamente es quedar de acuerdo entre dos puntos, entre dos nodos, una persona u otra persona, una computadora o dos computadoras, de cómo se van a comunicar. Es un acuerdo previo, básicamente. Los protocolos de Internet ya de forma técnica. Acá vemos los protocolos más importantes, ¿no? El TCP y el IP. El, el Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Ese es el que vimos en la gráfica pasada, en la que compartí, sobre la evolución de la IP versión 4, IP versión 3. Acá vemos los estándares de Internet. Estos estándares también se los mencioné, ¿no? Que la Internet se creó eh, no por una empresa, no por un conjunto, no por una organización que pagaba a personas, sino de forma libre, de forma, qué sé yo, académica, comenzó en las universidades, y estos son los grandes estándares. Este no lo mencioné, es un estándar, la verdad no es muy referenciado en la mayoría de libros que pude leer y pude ver, pero este es el más importante, el RFS, Request for Comment. Es cómo se ha construido su documentación. Acá nos dan algunos ejemplos de protocolos. Esto ya de forma general, ¿no? De explicar. Y acá nos da una aproximación de lo que es la Internet. ¿Qué es la Internet? Básicamente es redes conectadas entre sí. Acá podemos ver una red, la de la red móvil, una ICP, una red de casa, una red empresarial. Y como básicamente lo indica el nombre, ¿no? Es una red que conecta redes, ya sea de una empresa, de un hogar, la backbone, la red de las ICPs que les mencioné al contar la historia de las ICPs y el juicio que existía en ese entonces. Y todos están conectados, básicamente. Simplemente eso. Hay red de acceso y medios físicos. Bueno, redes de acceso. Hay bordes delimitantes de las redes. Hay varios tipos de red. Eso, por ejemplo, el licenciado Gallardo no lo lleva para nada. Es muy importante. Por ejemplo, ¿qué, qué diablos es esto? ¿No? Alguno puede decir que no lo he visto, no entiendo. Una red de acceso es ah, hay softwares que delimitan el perímetro de una red de forma lógica, obviamente. Ejemplo, yo quiero conectarme a la red de Halasoft. Voy a Halasoft. Estoy trabajando en Halasoft, por decir. Estoy en el edificio de Halasoft en Cochabamba. Ellos no es tan simple como darme la clave del Wi-Fi, ¿no? Como en nuestras casas. Ellos tienen un software diseñado para hacer un control perimetral de todos los dispositivos conectados en su red empresarial. Eso es a lo que se refiere. Estas redes de acceso de borde son manejadas por vendors como Cisco, como Fortinet, como MikroTik,
y tienen sus propias encriptaciones y metodologías de aceptación. No solo se basan en el estándar del Wi-Fi, no hay WAP2, WAP1, no me acuerdo cuál más de encriptación en ese estándar, sino ya tienen su propia conexión en la capa de aplicación. Vale decir que me conecto a Halasoft, no solo me tengo que conectar al Wi-Fi, me redirecciona a un HTML, a una página donde tengo que dar mi contraseña y mi usuario de trabajador, digamos, o mi correo empresarial de Halasoft, álvaro.halasoft, álvaro@halasoft.com, digamos. Ese es un perímetro, una red empresarial, ¿no? De esa forma es como se maneja en la vida real. Acá referencia a los tipos de residuales institucionales inalámbricos, donde se considera el ancho de banda y el dedicado compartido, ¿no? Eso es ya en cuanto a los APs, Access Point, los puntos de acceso. Red desde acceso residencial, eso tampoco creo que lo vieron con el licenciado Gallardo. Básicamente esto describe redes dedicadas, se puede decir, donde la velocidad de carga y descarga son amplias y el acceso siempre es asimétrico. Siempre la velocidad de descarga es más alta que la de carga. Eso lo pueden ver ustedes con las páginas que se encargan como fast.com o speedtest.com y demás. Y velocidades de alta velocidad, ¿no? Como dice su nombre. Básicamente eso, acceso cableado, fibra óptica, coaxial, igual es asimétrico. Son connotaciones del libro que les mencioné de cableado estructurado. Acá nos muestra, por ejemplo, cómo funciona una red en nuestro hogar, ¿no? Como tal. Ahora, por ejemplo, antes era común ver este DLC modem aparte del router, ¿no? Pero ahora ya están híbridos, viene dentro del router, por eso solo vemos un aparatito. Antes era separado, inclusive Cotel daba ADSL y demás tecnologías donde este aparatito conectaba a otro aparatito que transformaba las señales en datos, ¿no? Ahora ya no existe, ya es un poco arcaico, antiguo. Acá vemos, por ejemplo, que el router es el que se encarga de poner el firewall, el de natear. Natear es distribuir en una red los puertos y las direcciones. Acá vemos una red de Ethernet cableada de una velocidad de 100 megabits por segundo. Acá vemos un access point, eso es, como les mencioné, eso se llama AP, access point, punto de acceso. Eso es de forma inalámbrica, wireless access point de 54 megabits por segundo. Acá podemos ver frecuentemente combinada en una caja, en una simple caja, ¿no? Como yo les mencionaba, en un solo router. Normalmente esto es en un solo router. Estos tres, esto igual es un poco antiguo, estos tres ya están en un solo router. Acá menciona solo estos dos. Una red de acceso institucional es lo que les mencioné, ¿no? Las que tienen sus propios servidores, con sus propios mails, sus propias webs o sus propios, o sea, levanta sus propios servicios, ¿no? Para conexión. Eso ya es un poco más empresarial, institucional, de más seguridad. Las redes de acceso inalámbricas, ¿no? Se dividen en dos, de amplia y WLANs. Las WLANs son nuestro router. Nuestro router. Es una cobertura de 30 metros, está bajo el estándar 802.11b en el Request for Comment, lo pueden revisar, y tiene una velocidad de transmisión de 1154 megabits. Estas WLAN de área amplia son los servicios de cobertura que nos dan las ICPs. No sé si ustedes conocen lo que son el Internet Wi-Fi 4G que antes había, por ejemplo, en Entel. Ya no nos pasaban por cable, ¿no? Nos pasaban por Wi-Fi. Es, es algo que, bueno, ha ido desapareciendo un poco, creo, ahora por lo que es la fibra óptica y el cableado. Pero antes era un poco común. O sea, son redes de área amplia, WLANs de área amplia. O sea, aparte de botar Wi-Fi en nuestro hogar, recibía internet por Wi-Fi de un poste, o sea, de la, usaba aparte de la telefonía y de la tecnología 4G, de la tecnología celular móvil. Eso es. Acá ya vemos, como sabemos que ya estamos conectados a un router y a un dispositivo, ya podemos hacer cálculos.
cálculos matemáticos como tal, en cuanto a los paquetes, a la información que vamos a enviar. Acá ya empezamos a hablar de cosas como lo que es el tiempo de transmisión de un origen a un destino. Vamos a resolver ejercicios en un momento, si alcanza el tiempo. Los del paralelo del licenciado Blackwood, si no me equivoco, ya tienen prácticas inclusive, y vamos a ver esto a detalle, ¿no? Los del licenciado Gallardo van a llevarlo posterior, creo en 2 semanas o una semana, no recuerdo. Pero acá, por ejemplo, nos menciona que la longitud de bits se va a representar con L y el enlace, la tasa de transferencia se va a identificar con la letra R mayúscula, que es bits sobre segundo, y el tiempo de transmitir un paquete de un punto a otro punto es simplemente la división L sobre R, y la demora de extremo a extremo es 2L sobre R, porque es de ida y de vuelta, ¿no? Por eso es de extremo a extremo. El centro de la red, bueno, acá habla de los nodos de conmutación como tal. Esto yo creo que lo vamos a dejar aquí y vamos a entrar a la parte de lo que es conmutación de paquetes. Voy a volver a compartir mi pizarra y acá espero que lo veamos de forma clara. Si no hay ninguna duda sobre el tema de interfaces de red, vamos a continuar. Si alguien tiene alguna duda o pregunta. Oxy, Sí, eh, ¿para qué se usa la IP pública y la IP privada? ya, buena pregunta. Vamos a volver. La, la IP pública es nuestro identificador único, entre comillas, que mencionaba el compañero. No es único por lo que les expliqué, pero es nuestro identificador en el mundo, no se podría decir, pero no es único, pero sí nos podrían de alguna forma rastrear. La IP privada es lo que ya hemos visto. O sea, es nuestro, donde nosotros nos conectamos al router y nos da servicio de HCP, básicamente eso. Siempre 192.168.0 algo, o 168.1 algo. La IP pública nos da nuestro ICP. Nuestro ICP tiene toda una ingeniería son sistemas autónomos de subneteo que tiene Entel, que tiene Viva, que tiene Tigo, que tiene Access. Eso ya para los que, digamos, de alguna forma les interesa y quisieran trabajar en el medio, eso ya está. Y esos usan otros protocolos. Nosotros, por ejemplo, vamos a ver acá el protocolo, la materia, ¿no? Acá, cuando se me refiero acá, vamos a ver el protocolo OSPF, el protocolo BGP, el protocolo RIP versión 2. Eso vamos a ver en cuanto a ruteo. Y ese ruteo básicamente se delimita a lo que es IP versión, perdón, a lo que son las IPs públicas. O sea, vamos a subnetear una red LAN o vamos a subnetear una red WAN, pero es una red privada, digamos, puede decir. Entel no tiene que subnetear redes privadas, ellos ya subnetean redes públicas. Entel, al conectarse, como les digo, Entel es una ICP, proveedor de Internet de Tier 3 a menos, se conecta digamos, a Claro del Perú, que es más grande. Y Claro del Perú ya se conecta al backbone en los Estados Unidos. Claro del Perú le entrega un pool, una piscina, un grupo de IPs a Entel, obviamente inmensurable, grande. Y Entel, como trabajo, tiene que subnetear, distribuir todas las IPs en todo el país, en cada zona, o en cada municipio, luego en cada ciudad y así, cosa de que pueda repartir a cada cliente. No sé si ustedes escucharon cuando, por ejemplo, piden internet, no hay nodos disponibles, dicen. ¿Qué es un nodo? Es en la parte del poste, es un punto final donde la empresa Entel nos deja una IP
y esta IP la subnetea en otro rango de IPs para repartir a la zona. Y no puedes subnetear a mucho, digamos, puedes subnetear a 20, a qué sé yo, 15 IPs o 30 IPs. Y a veces no hay cobertura. No sé si alguno de ustedes tuvo problemas, digamos, con Entel cuando pidió fibra óptica o con Access o contigo, no llegan ahí, porque necesitan llegar primero de forma física al poste, o al menos a un poste cercano, y de este poste, de este nodo, les reparten subneteando otra IP a ustedes. Para eso sirven las IPs públicas. No lo vamos a llevar en la materia. A los que no se dediquen al área de telecomunicaciones y redes como tal, nunca más lo van a ver. No se necesita para programación, para desarrollo de software. Es un tema más que todo de conocimiento general que tengan ustedes. No es necesario, como les digo, pero para que sepan, es así como funciona. Por ejemplo, uno de los protocolos más famosos en cuanto a ruteo, en cuanto a de una ICP como tal, es el ISIS. Trabajan redes grandes ya para el protocolo de comunicación. En las pequeñitas que nosotros vamos a hacer como práctica, inclusive ni siquiera reales, vamos a usar el RIP, versión 1, RIP versión 2, OSPF, EGP y demás. Eso vamos a programar conmigo. Vamos a hacerlo en Cisco Packet Tracer al finalizar la materia y con el auxiliar del app. Van a hacerlo un poco antes porque hay un laboratorio de esto. Pero van a hacer ruteo con esto. Eso es lo que vamos a hacer en la materia. En IPs privadas y hacer ruteo. Básicamente es como programar un internet, por ejemplo. Vamos a hacer como un internet, vamos a poder cablearlo, digamos, de alguna forma. Pero en las empresas, en redes, se trabaja con públicas, en Entel, digamos, si alguno quisiera trabajar en el futuro en Entel o quisiera hacer su tesis sobre redes empresariales o algo así, recién es con IPs públicas. Es otro tema, es otra connotación. No sé si alguien tiene alguna otra duda o pregunta respecto al tema de interfaces de red. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, vamos a dar continuación al siguiente tema. Eh, es conmutación. Conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. Primero, palabra por palabra. ¿Qué es conmutar? Es cambiar, simplemente eso, o sea, un cambio. La propiedad conmutativa en matemática indica que un valor puede cambiarse a otro valor. Hay una axioma, por ejemplo, en la suma y la resta, de que si conmutamos tendría que dar el mismo resultado, como en álgebra 1. Eso es conmutar, cambiar de un lado a otro lado, nada más. Antes, como en la primera clase, en la clase pasada hablamos de la evolución del Internet, de que va creciendo desde ARPANET y demás. Hay un punto que yo les dije donde Norman Abramson, uno de los grandes pensadores, que estaba en una universidad en Berkeley, en Estados Unidos, donde estaban desarrollando ya el principio del Internet, se mudó a Hawái por comodidad, más que todo, como les mencioné, a la Universidad de Hawái. Ahí es donde cambió todo el paradigma y donde no evolucionó, porque la computación de paquetes y circuitos es diferente, pero donde se cambió la mentalidad y el pensamiento de la transmisión de datos. Este personaje inventó lo que es la conmutación de paquetes, 1980, si no me equivoco, o 70, está en la clase pasada. Este personaje, eh, creó la conmutación de paquetes. Antes de eso, la conmutación de circuitos es como se manejaba la comunicación, ¿no? Las comunicaciones en ese entonces. ¿Y qué era el mayor sistema de comunicación? Las telefonías. Hice un dibujito en el cual
Alexander Graham Bell se implementó, ¿no? En honor a él el teléfono, y posterior a eso se hizo una red ya de telefonía en los Estados Unidos más que todo. Eh, Funcionaba bajo el modelo, el paradigma, como quieran llamarle, de la conmutación de circuitos. ¿Qué es la comunicación de circuitos? Bueno, lo voy a intentar hacer gráfico para que me entiendan. Algo simple y gráfico. Vamos a dibujar nodos, que son postes, digamos, o no sé, postes, oficinas, lo que quieran, o teléfonos intermedios. Y acá con otro color. Vamos a suponer que el redondo verde es una persona, un teléfono, persona uno. Y el que está a este costado es una persona, otra persona. Bueno, vamos a ponerle persona 2. Ellos quieren comunicarse eh, por teléfono. Y el teléfono funciona bajo la conmutación de circuitos, perdón. Ellos tienen este vive en, qué sé yo, este vive en el este de Los Ángeles y este vive en Washington, lugares totalmente lejanos, opuestos en el mapa de los Estados Unidos. Para comunicarse tienen que pasar por varios nodos. No sé si recuerdan en las películas o habrán visto en alguna serie de televisión o en algo, que cuando en Estados Unidos hacen una llamada, antes, en la época antigua, hablaban con un operador y le decían a este operador que le comunique con tal número. Ellos trabajaban, esas telefonías trabajan y siguen trabajando bajo la conmutación de circuitos. Y esos operadores, esos puntos intermedios que le hacían esta comunicación son estos noditos rojos. Ahora es automático, ¿no? Antes era bajo una persona tenía que conectar, digamos. Para conectar la persona uno va a ir a este nodo. Luego va a ir a este nodo. Y luego a este nodo para al fin ir a este nodo. Esa es la conmutación de circuitos. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que mientras la persona uno y la persona 2 se comunican, establecen un canal, que es esta línea azul. Este canal en, solo puede ser usado por la persona uno y este canal solo puede ser usado por la persona 2. Vale decir que si la persona 3, que está aquí, quiere hablar con la persona uno, no va a poder. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Persona 3. Este se va a conectar a este nodo y a este nodo, o a este nodo, digamos, y a este nodo. Pero esta persona, uno, ya está usando un canal. Su teléfono solo tiene capacidad para usar un canal. Es por eso que cuando nosotros usamos telefonías antiguas como la de Cotel, solo podemos levantamos un canal de transmisión y la otra llamada, digamos, está en espera o no entra, o le aparece la línea ocupada. Es porque está ocupada literalmente. Nosotros tomamos la conexión de forma, es bidireccional porque él nos escucha y nosotros les escuchamos, podemos hablar al mismo tiempo, pero usamos todo el ancho de banda. No podemos usar otro. Acá ya no se puede. Quiere venir por acá y este canal ya está ocupado y tampoco se puede. Esa es la diferencia, ese es el porqué de todo. Es por eso que la Internet no puede funcionar bajo este paradigma, ¿no? Es como decir, si la persona uno estuviera jugando Dota o FIFA, qué sé yo, con un servidor en los Estados Unidos, va a usar un canal para comunicar, ¿no? Y jugarse. Pero, digamos, va a querer recibir un mensaje de WhatsApp eh, de otra persona, de otro lugar, y tiene que utilizar su canal, no va a poder. Y solo puede hacer una cosa a la vez, digamos. Este paradigma no puede usar eh, como múltiples tareas, se puede decir. Vale decir que
esa es la gran deficiencia de esta conmutación de circuitos. Existe distribuciones en lo que es la conmutación de circuitos. Lo vamos a ver en conmutaciones de parte de la longitud de onda, de parte del tiempo y de varios parámetros que existen. Vamos a hacer ejercicios de la transmisión de datos bajo la conmutación de circuitos. Pero algunos me preguntan, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, digamos, la Internet no ha sido creada bajo la conmutación de circuitos? Por esta razón. Y en la conmutación de paquetes, bueno, no sé si es necesario hacer el dibujo, es lo mismo, sí se puede. Por eso, por eso existe, ¿no? O sea, para eso para lo cual se creó. No sé si alguien tiene alguna duda en esta parte que he intentado, digamos, hacerlo un poco gráfico, o alguna pregunta, o los que ya han llevado esta parte. Pero básicamente al comunicarnos en conmutación de paquetes sí se puede, el ancho de banda se divide entre varios y cada nodo ya tiene lo que es el concepto de buffer. Eso vamos a ya llevar en conmutación de paquetes. Estos nodos tienen un buffer de espera. El buffer es un espacio de memoria, un dispositivo, es como un disco duro que almacena datos de forma, no sé cómo explicarlo. O sea, envía, borra, almacena, envía, borra. Es un buffer, una recepción de dispositivos de nodos intermedios. Estos en conmutación de paquetes ya normalmente son routers. Los routers tienen esta memoria, cosa de que puedan hacer cola y acá, por ejemplo, acá sí entra lo que es el buffer, porque esta persona 3 quiere comunicarse con la uno por acá, y sí, en este caso sí podría, en, pero con lo que es la conmutación de paquetes. Esa es la esa es la gran diferencia que existe, la gran diferencia, y es por eso que la Internet funciona bajo estos conceptos. Ahora, por ejemplo, vamos a volver a a las diapositivas del licenciado Lacut. Acá ya, como les mencioné, es más que todo como 112 relación de computadoras, son cosas de aspecto lógico. Acá, por ejemplo, es una relación de longitud con tasa de velocidad, es de la fórmula velocidad, distancia sobre tiempo de física uno. Acá, por ejemplo, ya vemos el centro de la red y acá nos habla de de los nodos de conmutación intermedios. Esos son los redonditos que dibujaba. Algunos nodos, o sea, estos nodos pueden trabajar ya sea por conmutación de circuitos o de paquetes. Acá dice que los nodos no se preocupan de su contenido y dos tecnologías diferentes, conmutación de paquetes y de circuitos, tal como lo expliqué. Por eso, si les ha quedado alguna duda en la parte explicativa del dibujo anterior, pueden consultarla sin sin ningún miedo. Acá ya él explica la conmutación de circuitos y la de paquetes. Por ejemplo, dice que la conmutación de circuitos establece una ruta definida entre emisión y receptor a través de la red, lo que les mencioné, ya establece, o sea, esa conmutación es fija, no cambiable. Vale decir que no podemos usar otra. Como les digo, la red estaría ocupada entonces. Recursos para resolver la conexión se reserva mientras dure la sesión. Todo el tiempo están conectados mientras la sesión dure hasta que uno cuelgue. En cambio, o por el contrario, en la conmutación de paquetes los recursos se utilizan bajo petición, hay colas de espera para acceder a un enlace retardado, es el buffer que les mencionaba, que cada router tiene. ¿Cuál es el ejemplo más grande? El Internet. Realiza el máximo esfuerzo, pero no hay garantía. ¿Qué quiere decir? Que se puede perder información o paquetes, pero ya puede recibir de varias personas. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de conmutación de circuitos entre un host A y un host B por cuatro nodos. Podemos observar que se reserva el circuito de cada uno de los canales, dice. Dado que cada enlace tiene n circuitos, la conexión obtiene 1 sobre n de ancho de banda. Estos términos matemáticos lo voy a explicar yo en la pizarrita
fórmulas ya prediseñadas, son las mismas fórmulas, pero lo vamos a sacar uno por uno y lo vamos a hacer una división. En la conmutación de circuitos a nivel físico, como les mencioné, existen divisiones, se divide en tres tipos. ¿Qué es multiplexación? Ustedes han pasado 142 y han visto los multiplexores y demultiplexores. Es un tema de 142 de los dispositivos. Un multiplexor es un, no sé si recuerdan, en 142 es básicamente lo mismo. Es un dispositivo el cual de varias entradas, de una entrada divide a varias entradas. ¿Por, ¿Por qué motivo? Ya eso va dependiendo de lo que el programador o el que ha realizado el circuito integrado decida. Hay tres en conmutación de circuitos. Por división de frecuencia, lo multiplexa por división de frecuencia, por tiempo y por longitud de onda. Solo vamos a llevar división de tiempo y de frecuencia, creo. Bueno, no importa, yo les voy a enseñar a resolver ejercicios con los dos primeros. Con el tercero nunca lo he visto. La multiplexación es acá básicamente lo que hicimos en 142. Tiene varias entradas, lo multiplexa en un solo canal y el de multiplexor de una sola señal lo vuelve en varias salidas. Lo mismo. ¿Bajo qué concepto? Acá puede ser por tiempo, por onda, por lo que veamos. Acá por diversión de frecuencia. Este término es un poco más físico y básicamente lo multiplica y lo divide en canales. ¿Qué quiere decir canal 1, canal 2? Básicamente envía los tres paquetes a la vez, se puede decir, y lo divide en frecuencias al llegar de multiplexor. Esto, por ejemplo, no es tan necesario, va a entrar en el examen un ejercicio de FDM, pero no la teoría como tal. Acá podemos ver la multiplicación y la demultiplicación, el de frecuencia, ¿no? Acá vemos que entra con esta modulación, con esta frecuencia, otra frecuencia, entran y van en esta frecuencia. Ese es un proceso matemático que lo hace el circuito integrado, llega en la misma y como está programado bajo las mismas características, lo de multiplex en lo mismo. Y lo de mono es lo mismo. Básicamente es lo que es un demultiplexor. Por división de tiempo, TDM, por ranures. Eh, Esto básicamente es por varias fuentes que dicen, ¿no? Que combinan un enlace de tiempo compartido. Acabo de ver. No lo especifica. Pero básicamente quiere decir que, digamos, cada segundo, bueno, no, cada milésima o cada 10 milisegundos envía el paquete de la conexión A. Los otros 10 milisegundos el paquete de la conexión B y los otros 10 milisegundos el de la C. Por eso que están con diferentes colorcitos. Es como un cronómetro. El de multiplexor y el multiplexor están configurados con un cronómetro en cada lado. Tiene problemas, obviamente, hay pérdida de paquetes, confusión y demás, pero funciona, está programado el multiplexor y multiplexor para funcionar de esa forma. Por división de longitud de onda. Esto ya básicamente, si no me equivoco, es de Laplace, cálculo 3. Ya es son derivadas integrales matemáticas de cálculo, que básicamente, obviamente, no los pone en la diapositiva porque no es necesaria la comprensión, solo saber que existe. Y dice que es conceptualmente similar a la de frecuencia, la de multiplicación de frecuencia, que eran las ondas, ¿no? Que nosotros llamamos, pero acá ya que más que todo es a la longitud de onda, es al tamaño de la onda y como sabemos hay que integrar y derivar. Por eso no hace referencia a esto, a la asignación. ¿Cuál es la diferencia entre la de frecuencia y la de tiempo? Es las que vamos a llevar y vamos a hacer ejercicio. La conmutación de circuitos reserva el uso de enlaces sin considerar la demanda. Bueno, tiempo de enlace sin usar. Es la ventaja, dice. Estas preguntas teóricas tal vez entre en el examen del licenciado Blackwood. En el del licenciado Gallardo no va a entrar nada de lo que antes visto, pero sí los ejercicios de FDM y de TDM. Es importante entender esta parte. Esto ya ustedes lo pueden leer, supongo que es la misma diapositiva. Y acá ya vemos lo que es la conmutación de paquetes. Es la parte ya
Es importante la parte última, la que funciona la internet. Es como lo expliqué, ¿no? Ya pueden usar, los routers ya tienen buffers, el host fracciona, ya funciona con routers switch, y la capacidad del enlace y el ancho de banda se divide, se comparte. Acá vamos a ver el rutamiento y el reenvío del forwarding. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3 en la capa de red. Básicamente acá es un grande vistazo. Hay protocolos, hay tablas, hay formas para hacer algoritmos de enrutamiento para que sean eficaces o no. Acá nos habla de las redes, los sistemas finales que se conectan a través de un proveedor de servicios, una ICP. Hay ICPs regionales y globales, como la Backbone que mencioné en los Estados Unidos. Un punto de intercambio. Y esto hemos visto, por ejemplo, he entrado en la primera clase en una página donde está el punto de intercambio. Es un punto por país que está oculto, escondido, su ubicación no es compartida al público por evitar atentados y demás cosas. Ahí muestran cuántos canales tienen o cuánta conexión tienen los diferentes ICPs. Y una red de proveedores, ¿no? Acá vemos la estructura de Internet, ¿no? Las tiers de tier 1, tier 2, lo que les mencionaba, ¿no? De las regionales, los accesos, lo que hemos visto en el capítulo 1, la clase pasada, perdón. AT&T, lo que les mencionaba, la más grande compañía, Sprint, NT, redes de proveedores de contenido, Google, MikroTik. Así como funciona la Internet, básicamente. Hay retardo en las redes conmutadas, ya sean de circuito o de paquetes. Siempre existe, no nada es perfecto, ¿no? Lo ideal sería que nadie interfiera en el servicio y que sea inmediato y sin pérdidas, pero lamentablemente es que sí existe pérdidas de paquetes por cualquier tipo de altercado o interrupción o demás cosas. El dilema de la comunicación es donde entra acá, por eso existen las capas. Es el grande problema. ¿Cómo ocurren las demoras y pérdidas? Bueno, acá habla del ejemplo del buffer de un router, ¿no? La cola de paquetes. Digamos, hay veces que, digamos, podemos sobrecargar el router, el buffer. Hay demoras, se pierden paquetes. Acá hay los tipos de demoras. Esto es interesante. Esto es para hacer cálculos en lo que es el tiempo de demora, el tiempo de envío, de retardo en una red de, ya sea de conmutación de paquetes o de circuitos. Esa es una parte muy importante, por ejemplo. Podemos hacer cálculo de la demora del procesamiento, paquete, verificador. Podemos hacer un cálculo de la demora de la cola por el tiempo de la recepción del router, del buffer, de su transmisión. Podemos hacer una demora en la transmisión de datos, ya sea con la longitud del paquete como tal, ya sea en bytes, bits, en lo que sea, con la tasa de transferencia promedio del canal, ¿no? O sea, el ancho de banda que nos ofrece ese canal. Y una demora de propagación en cuanto a routers. Esto ya es más interesante. Es en cuanto a la distancia que tiene un router, digamos, ya sea 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, y a la velocidad que tiene la propagación. Esto ya aquí altera el medio de transmisión, si es por, qué sé yo, fibra óptica, cobre, en este caso por la luz, puede ser como es la fibra óptica, o un satélite, ¿no? Por ondas de radio, y demás cosas, ¿no? Ya se puede hacer cálculos más interesantes. Las fuentes de demora de un paquete, acá está el cálculo de nodo a nodo, es igual a la demora en el proceso, en la cola, en la transmisión y en la propagación. Eso es lo que hace el comando traceroute en Linux, en Windows y demás. Acá es un ejemplo de un nodo a otro nodo bajo las mismas pautas, bajo el mismo modelo, ¿no? Las mismas fórmulas. Hay una tasa de transferencia. Esa tasa de transferencia es el R que hemos visto, L sobre R, el ancho de banda que les mencionaba. Es la velocidad de bits sobre segundo, en las cuales son transmitidos entre un emisor y un receptor en un punto A o un punto B. Eh, por ejemplo, acá simplemente nos muestra el flujo, ¿no? La capacidad de entre tal punto a tal punto. Acá nos muestra qué pasa si la velocidad del servidor al router y del router a la computadora es más lenta, es mayor, es menor. Y nos demuestra por qué se saca el mínimo. El mínimo es una función de cálculo 1 de dos compuestos, eso es matemática, cálculo, para sacar la velocidad en el cuello de botella, ¿no? ¿Qué es un cuello de botella? Es
por donde pasan, ¿no? O sea, la velocidad del servidor al router es grande y del router a la laptop es grande, pero hay un cuello de botella por el que pasan, que es acá donde se demuestra. Y este es el router, ¿no? ¿Por qué cuello de botella? Porque el router no recibe de un servidor ni de una computadora, recibe de varios. Acá hay un ejemplo de 10 conexiones, comparten el backbone, que es backbone, la columna vertebral, y es un cuello de botella. Esto se puede medir, esa tasa de transferencias, bajo el mínimo. Bien, estaba buscando un examen pasado. No, 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 no. Creo que encontré por acá. Este es examen de mesa pasado de la carrera, del año pasado. Bueno, no sé si quieren que lo resolvamos ahora o la siguiente, depende de la mayoría. Ah, y si pueden, los que están presentes, manden su nombre al chat con su carnet, por favor. Y la primera pregunta, este es examen de mesa, no es de toda la materia. La primera pregunta es subneteo, no. Esto es de algoritmo de enrutamiento, no. Esta. Este es el tipo de pregunta que va a entrar en el examen 1 de los dos paralelos. ¿Cuánto tiempo toma enviar un archivo de 500 kilobytes del host A al host B sobre una red de conmutación de circuitos? Y hemos llevado lo que es conmutación de circuitos. Si todos los enlaces son de 15 megabytes y cada enlace usa una transmisión, un tiempo de multiplicación con 10 ranuras. Y 100 milisegundos son requeridos para establecer el circuito de extremo a extremo. Tal vez parezca chino, no sé, pero eso es el examen. No sé si gusten que lo resolvamos ahora o lo dejamos para la siguiente clase. No sé qué dice la mayoría. Para la siguiente, Oxy sería. Ya, bueno, uno dice ahora. Voy a intentar hacerlo de forma rápida y la siguiente voy a explicar ya uno por uno y les voy a dar todas las fórmulas. Bueno, voy a escribirles. Esta parte sería mejor en forma presencial también, eso lo mencionaba. Voy a hacer un énfasis en el primer examen del paralelo del licenciado Blackwood conmigo es el 9 de septiembre, el viernes 9 de septiembre, en 2 semanas. Su examen va a ser el 12 y 14. Ese día vamos a hacerlo en la pizarra, al acabar su examen, obviamente, para los que tengan dudas. Ya dicen que algunos lo necesitan, tienen su práctica y demás. Lo voy a intentar hacer ahora. Eh, no sé si tienen la diapositiva también los del licenciado Blackwood, si pueden enviar por el WhatsApp de este tema. Tal vez tienen nuevas fórmulas, otro tipo de fórmulas, la compañera con el que mencionó. Y bueno, voy a explicar ejercicio y uno de conmutación de este puede ser. Es lo mismo. Varios usuarios comparten un enlace que supongo que cada usuario requiere 200 kilobytes. Esto. Ya, voy a compartir la pizarra y lo vamos a resolver. Si tienen la práctica sería ideal, o la práctica, la diapositiva. Tal vez tengan algunas formas, pero vamos a intentar resolverlo de la forma más rápida. Para el examen de auxiliatura va a entrar lo mismo, por si acaso. O sea, es lo más importante. Esto lo voy a borrar. Vamos a hacer un ejercicio similar. Lo voy a cambiar porque, a ver, para hacerlo más rápido. Voy a copiar, a ver un momentito. Ya, vamos a hacer este. Es el mismo, solo que con otros datos. Solo voy a borrar.
Es el mismo, es similar al del examen de mesa. Eso lo vamos a resolver ya luego, la siguiente clase. Bueno, es lo mismo. ¿Cuánto tiempo se toma en enviar un archivo de 400 millones de bytes del host A al host B sobre una red de conmutación de circuitos? Si el tiempo para establecer el circuito es de 400 milisegundos. Usa TDME de 32 ranuras y la velocidad del enlace es de 256. ¿Qué es lo primero que tenemos que ponernos a pensar y resolver? Hay la fórmula que nos indica en la guía de laboratorio, perdón, en la diapositiva del licenciado Blackwood y del licenciado Gallardo en el futuro va a ser esta. Creo que es mejor escribirlo. El tiempo de un punto A es como física, movimiento uniformemente acelerado, MCU en física. Es básicamente lo mismo. El tiempo de A a B es el tiempo de espera más el tiempo de conexión. Esta fórmula está en sus diapositivas. El tiempo de espera hace referencia a la longitud del archivo y el ancho de banda que tiene el problema, el ejercicio como tal. Varía diferente a si es conmutación de circuitos o de paquetes. Y el tiempo de conexión es el tiempo en el que establecemos la conexión. Hay varios factores, como en la diapositiva les mostré, pero en este ejercicio en particular ya nos da el tiempo de conexión, por ejemplo. La mayoría de los ejercicios lo dan o lo dan descrito en varios pasos, digamos. Vamos a resolver una práctica si gustan también. Acá dice, por ejemplo, el tiempo para establecer el circuito es de 400 milisegundos. O sea, ya tenemos el tiempo de conexión, pero el tiempo de envío, el tiempo de longitud, no lo tenemos. Y para esto hay que trabajar básicamente primero, como en física 1, bajo las mismas magnitudes. ¿Qué es la magnitud? Es la medición de datos. Acá está esto en bytes y acá, por ejemplo, estamos hablando en megabytes. ¿Qué es un mega? Es 10 a la 6. Mega 10 a la 6. Creo que es eso, ¿no? Exacto, prefijo C. Está bien. 10 a la 6. Acá está. Es lo primero, por ejemplo, que tenemos que hacer, trabajar en las mismas medidas. 10 a la 6 es esto 6, ¿no? Entonces esto sería, ya no sería, ¿qué lo vamos a hacer con negro? Ya no sería 400 millones, sería 400 megabits. Y ya está en la misma nomenclatura, pero esta es una velocidad de enlace. ¿Qué nos indica la velocidad de enlace? No tenemos lo que necesitamos es el tiempo de transmisión. El tiempo de transmisión o el T, tiempo de envío, es la longitud sobre la tasa de transferencia o la velocidad. Tiempo es igual a la distancia sobre velocidad. Es eso, como física 1, movimiento rectilíneo uniforme. La longitud ya la tenemos, ¿no? Es 400, pero no tenemos el R, ¿no? No tenemos la tasa de transmisión. ¿Y cómo sacamos esta tasa de transmisión? Eh, en conmutación de paquetes y al tener 32 ranuras, esto por ejemplo es TDM, es de multiplexación por tiempo y las ranuras indican el tiempo. Vale decir que simplemente se divide. Solo vamos a hacer, como si quieren se anotan la fórmula de R cuando habla en división de tiempo de la tasa de transmisión. Es la velocidad del enlace sobre el número de ranuras, en este caso puede ser, o el número de longitudes.
Eso lo vamos a ver dependiendo de cada ejercicio, pero acá el número de ranuras. Eso es para el caso de TDM, de multiplicación en división de tiempo. Ranura. ¿Y qué es esto? Acá lo vamos a ver. Es velocidad, la velocidad del enlace es 256 megabits por segundo, pero, o sobre segundo, como quieran, sobre 32. Y es el número de ranuras. Esto, si usan sus calculadoras, es 8. Y como ya tenemos en la longitud del archivo, es 800, oh no, perdón, 400. Esto es sobre 8. Y esto es, se cancelan los megabytes con megabytes y solo quedan los segundos, 400 dividido entre 8. 50. Son 50 segundos el tiempo de envío. Y el tiempo de conexión es 400, pero no segundos, no milisegundos. Y el tiempo de conexión es, ay, perdón, 400 milisegundos se lo divide entre 1000, un segundo es igual a 1000 milisegundos, 0,4. Segundos están en la misma unidad de medida. Entonces, por lo tanto, el tiempo de A a B es 50,4 segundos. ¿Alguna duda? Pregunta de lo que es conmutación de circuitos en cuanto a un ejercicio de multiplicación en división de tiempo. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, lo que sea? ¿Ha quedado totalmente claro? Esas fórmulas que he anotado son importantes, ¿no? Son las mismas para todos. No sé si hay alguna duda o pregunta antes de pasar al ejercicio de computación de paquetes. Bueno, y la respuesta es esa, 50,4 segundos. ¿Cuánto tiempo se tarda en enviar un archivo? Aunque si tuviera ejercicios pasados. Estaba buscando, pero no, la verdad, lo único que he encontrado es este examen de mesa. Los ejercicios son los mismos. Ahora, si gustan, si tienen la práctica, les puedo dar algunas pautas de la práctica misma. Las prácticas varían un poco, casi lo mismo. A ver, el otro ejercicio de conmutación de paquetes les voy a mostrar un ejercicio. Ah, ya. Es el mismo del examen pasado, solo que con un cambio aquí. Y a ver. Como se darán cuenta en la conmutación de circuitos, más que todo está orientado al,
a la transmisión de un archivo, pero ya sea en multiplexación de tiempo, de frecuencia o demás. Como la conmutación de paquetes es compartido, lo mencioné con los compañeros más antes al explicar, usamos lo que es la probabilidad en estadística 1 binomial, la probabilidad de éxito y fracaso. No sé si recuerdan la fórmula, esta es para el caso de un hecho que sea positivo por un hecho que sea negativo. ¿No ve? La suma de las probabilidades da 1. Acá vamos a utilizar esto. Dice que 7 usuarios comparten conmutación de paquetes ya directo, un enlace de 2 megabytes por segundo. Cada uno transmite una velocidad de 1 megabyte, dice, continuamente, quiere decir que todo el rato está conectado, pero solo durante 40% del tiempo total de este usuario. Este 40% nos indica ya que la probabilidad de éxito, digamos, o sea, la probabilidad de que pase esto. La, el inciso A, por ejemplo, es estadística 1. Calcula la probabilidad de que por lo menos 4 usuarios estén realizando una transmisión. ¿Qué dice? Al menos 4 usuarios. A ver, vamos a dibujar algo rápido. Este va a ser el 1, este va a ser el 2, perdón. Vamos a usar la punta bola nada más. Esta es la persona 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Son 7 personas usando el mismo canal. Al menos 4 estén realizando una transmisión. Quiere decir que necesitamos la probabilidad de que estos estén usando, al menos, o más la probabilidad de que estos estén usando 5, y la probabilidad de que estos estén usando, y la probabilidad de que estos estén usando. ¿Me dejo entender o no? ¿Han entendido ustedes eso o no entienden esa parte? Dice al menos 4 estén usando. O sea, olvídense de los megabytes, del tiempo, todo. Primero nos enfocaremos en estadística 1. Calcula la probabilidad de que por lo menos 4 usuarios estén realizando la transmisión. O sea, al menos dice. No dice de 1 o 2. Aquí están usando los 4. Acá están usando 5. Esa es la probabilidad de que 4 utilicen. Esa es la probabilidad de que 5 utilicen. La probabilidad de que 6 utilicen y la probabilidad de que 7 utilicen. Todos. Porque dice al menos. Puede haber, hay la probabilidad de que nadie utilice, hay, porque es éxito, fracaso, ¿no? La estadística 1, probabilidad binomial. Bueno, espero que esta parte quede clara. Ahora vamos a proceder a la parte matemática. Bueno, o estadística. ¿Cómo se resuelve esto? La fórmula estadística es esta. Bueno, supongo que la saben, ¿no? Bueno, no la voy a explicar a detalle porque lo saben. La combinación de K sobre I por P elevado a I y la probabilidad opuesta, ¿no? La probabilidad de que no pase, que es 1 menos P, o sea, lo contrario, de K menos I. Esa es la probabilidad de caso binomial. Bueno, para que le saquen una foto. K va a ser o sea, la población total, ¿no? No sé cómo ponerlos. Usuarios total, voy a poner. O sea, son todos los usuarios. Acá nos habla de 7, solo 7. No existen 8. O sea, solo 7 usuarios. Usuario. Ay, perdón, esto lo voy a escribir. Esa es la población total. No sé cómo se llamaba en estadística, olvidé su nombre, pero son todos. Totales. Acá vamos a ver el I y el P. El I es el usuario activo o el usuario al cual, o a los usuarios cuales se espera. O sea, el usuario, ¿cómo se dice? El usuario del que queremos sacar la probabilidad hasta cuál usuario.
Entonces es el usuario activo, digamos, o usuario al que vamos a hacer cálculo, no sé cómo llamarlo. Y P es la probabilidad, básicamente. ¿Alguna duda, pregunta de la fórmula? Esta es estadística 1 nomás. Yo les estoy dando las variables para que entiendan, ¿no? K es la población total, I es el objeto a ser estudiado y P la probabilidad. Nada más. ¿Dudas, preguntas sobre esta parte? Bueno, ya vamos ahora con todo lo mencionado y con la recepción del ejercicio vamos a proseguir. Eh, nos dice que al menos 7, perdón, que por lo menos 4